Hola, soy Nardo y esto es Orden del Tiempo. Hoy nos vamos a centrar en la figura de Jesús de Nazaret, el hombre, el enigma, el Hijo de Dios que ha pasado a la historia y que siempre nos hemos hecho una pregunta alrededor de esta célebre figura. Una figura que cambió el curso de la humanidad y seguirá cambiándolo y seguirá haciendo que nosotros mismos nos hagamos preguntas sobre él. Pregunta como ¿tuvo Jesús realmente hermanos carnales? Muchos hablan de que algunos de esos apóstoles que lo empezaron a seguir eran realmente sus hermanos carnales, incluso fruto de relaciones de José y María posteriormente al nacimiento de Jesús, incluso también hermanos carnales por parte de José de un matrimonio anterior. Incluso también uno de sus más célebres presuntos hermanos fue sin duda Santo Tomás, al que muchos atribuyen de que fue su hermano gemelo. Un hermano gemelo que algunas tradiciones apuntan de que fue el que está realmente enterrado en la región de Cachemira, o quizás también ese hermano gemelo que fue crucificado en lugar de Jesús cuando éste huyó, según algunas corrientes, hacia Oriente, a la lejanía allí en los Himalayas. Pero también se nos han hecho muchas preguntas sobre si realmente Jesús contrajo un matrimonio y tuvo alguna que otra descendencia. Hoy vamos a lanzar la pregunta, una pregunta que se la hizo un filósofo austríaco, si realmente Jesús era uno o eran dos Mesías enviados por Dios y que lo habían sido profetizados por las antiguas profecías del Antiguo Testamento. Una figura de Jesús que puede variar, digamos, bastante a relatos ya conocidos y a las diferentes versiones que conocemos sobre esta tan enigmática figura. El filósofo austríaco Rudolf Steiner afirmaba, según dentro de lo que él planteó, dentro de su estudio, tras leer detenidamente, paso por paso y detalle por detalle, el Nuevo Testamento y todas esas profecías que se relataban desde aquellos profetas en el Antiguo Testamento sobre la venida del Mesías. Rudolf analizó todo el Nuevo Testamento, pero le llamó la atención los relatos de la Natividad que se venían recogiendo tanto en los relatos de Mateo y de Lucas. Veían que algunos detalles no eran coherentes entre ambos evangelios, que esos mismos detalles faltaban en un relato y en otro, que esa versión sí variaba según el evangelio que lo estaba leyendo y, digamos, no conexionaba muy bien según lo que la tradición posteriormente nos ha narrado de la Natividad. Recordemos que el relato de la Natividad de Jesús incluso se le ha añadido posteriormente nuevos detalles, como por ejemplo lo que viene en el protoevangelio de Santiago, un evangelio a día de hoy apócrifo, pero que viene los nombres de los Reyes Magos, viene el detalle del buey y de la mula, viene el detalle del pesebre, cosa que en los evangelios canónicos pues no aparece. Rudolf también entendió él que ese conocimiento esotérico que narraban las dos figuras históricas de esos dos Jesús que fueron contemporáneos en sí, fue transmitida de generación en generación a ciertos grupos o a ciertas sociedades secretas, como él lo entendió, y que fue transmitida de maestro a aprendiz. Así hasta llegar concretamente hasta el final de la Edad Media y todo el Renacimiento. Él estudió a varios maestros de la pintura y cómo estos iban dejando pinceladas tras pinceladas, pequeños secretos, pequeños detalles de ese conocimiento oculto o esotérico, que lo entendían unos pocos y el propio Rudolf entendió poder descifrarlo. Hombres como Rafael Sanzio, Leonardo da Vinci, Ambrogio Belgione o incluso Bernardino Luoni fueron algunos de estos grandes artistas del Renacimiento que siempre, y según el propio Rudolf, entendía de esta corriente esotérica y fueron
iniciados en la corriente ocultista de la tradición de los dos Jesús. Según el propio Rudolf, existieron dos Jesús contemporáneos, hijos a su vez de una madre que ambas se llamaban María y de un padre que ambos también se llamaban José. Uno de ellos afirma que el Jesús nacido en Galilea, en Nazaret. Él cita que en el Evangelio de Mateo a él se refiere como que el ángel Gabriel se le apareció en sueño al propio José cuando el niño estaba naciendo y María ya dio a luz. Entonces en ese momento se le apareció el propio ángel, mientras que en el relato de Lucas se dice que el propio ángel Gabriel se le apareció a María 9 meses antes del nacimiento de Jesús, con el fin de darle la buena nueva y de decirle que ella había sido la elegida por Dios para traer a su hijo al mundo. Estos dos detalles, digamos que le llamaban bastante la atención, y el propio Rudolf fue más allá en esa interpretación. Él sabía de que, o él llegó a estudiar de que ese Jesús de Galilea, el Jesús de Nazaret, era descendiente, porque así lo decía la profecía, directo del rey David, pero por la rama del rey Salomón, una rama que iba hacia el propio José, y de ahí descendería el propio Jesús de Nazaret, una rama política, una rama militar, el cual desencadenaría el derrotamiento en el trono y el posterior destierro del rey Herodes, y llega al poder la figura de Jesús con el fin de salvar al pueblo de Israel y posteriormente expulsar al imperio romano del reino elegido por Dios. Pero si nos vamos nuevamente hasta Judea, hacia Belén, en este caso llamaremos a este Jesús nacido en Judea Jesús de Belén. También el propio Rudolf dice que es descendiente directo del rey David, pero por otra rama, por la rama de Natal, otro hijo del propio rey David. En este caso, este Jesús sería el Jesús sacerdote, el Jesús sacerdotal, aquel que limpiaría y purgaría el templo de Salomón, desterrando todas las impurezas que habían surgido en él, toda esa corrupción de los hombres que se habían apoderado del templo durante las diferentes generaciones, y él se convertiría en sumo sacerdote con el fin de anunciar el nuevo reino de Dios que se va acercando. Incluso el propio Rudolf da nuevos detalles de cómo ambos Jesús eran diferentes, ¿no? Él afirma que en el Evangelio de Mateo los Reyes Magos adoraron al propio Jesús de Nazaret, mientras que en Judea, en Belén, fueron los pastores quienes fueron a arrodillarse y adorar al niño Jesús que había nacido en aquel pesebre. Tanto es así que el propio Rudolf también defiende de que el Jesús nacido en Belén tuvo más dificultades adaptarse al mundo que el propio Jesús que había nacido en Nazaret. ¿Por qué? Porque el Jesús de Belén sí huyó hasta Egipto, y posteriormente regresaron José y María con Jesús a Belén. El propio Rudolf también dicen de que ambos Jesús coexistieron y se encontraron en un mismo punto. Cuando ambos tenían 12 años, ambos peregrinaron junto con sus padres hacia Jerusalén. El famoso relato de que Jesús se perdió en el templo, según se recogen en algunos en el Nuevo Testamento, y posteriormente inician esos años perdidos hasta la posterior vida pública cuando Jesús tenía unos 30 años. En ambos casos, los dos niños Jesús se quedan en el templo y los padres se van y vuelven al templo a reencontrarse con su hijo. Pero aquí Rudolf afirma de que estos dos niños murieron en ese mismo acto,
y había nacido uno de entre ellos dos, que tanto el cuerpo de uno y el alma del otro se fusionaron en un solo ser. Él afirma de que en esta misma imagen que estáis viendo, el Jesús entre los doctores del templo de Ambrogio Bergione, que actualmente se encuentra en la Basílica de Ambrosio en Milán, si lo vemos como una lectura de un cuadro normal, como si fuese un cómic, observamos que Jesús se encuentra entre los sacerdotes, entre los doctores del templo, los estudiosos de la Biblia, y da una charla, y el otro Jesús, el que está andando, pues lo recoge María y José y ya se marchan nuevamente hacia Nazaret. Rudolf aquí le da otra interpretación, una interpretación muy diferente, de que ese Jesús sentado en el trono o en esa especie de asiento en el centro de la imagen es sin duda Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, pero ya con el alma del propio, o con la esencia del propio Jesús de Belén, naciendo así el propio Hijo de Dios profetizado por las diferentes profecías y del que ya conocemos la diferente vida en todos los evangelios, mientras que el Jesús que se marcha es el Jesús de Belén, un Jesús de Belén prácticamente que es como si se estuviera yendo hacia un umbral a punto de desaparecer y a punto de olvidarse y quizá trascender hacia el otro umbral. Pero Rudolf va más allá y va analizando las diferentes obras de arte, como vemos en esta Sagrada Familia de Bernardino Luomi, donde él observa que hay dos niños de Jesús que son idénticos, ¿no? La historia de arte nos ha afirmado de que esta Sagrada Familia vemos a José y María, y los niños son pues tanto Jesús como el propio niño Juan, ¿no? Igual que muchas veces vemos a Juan, se nos presenta en este caso tanto a María con los dos niños, uno de ellos siempre es San Juan el Bautista y el otro es el niño Jesús, pero el propio Rudolf afirma de que eso tiene otra lectura y que ese otro niño es ese Jesús de Belén y el otro es ese Jesús de Nazaret, como por ejemplo él recoge en las dos versiones de la Virgen de la Roca, cuando y en otras versiones donde aparece el niño Juan o niño Juanito con Jesús, el niño Jesús, afirman de que cuando uno está bendiciendo, ese es realmente ese Jesús de Nazaret, como muy fácil se puede ver tanto aquí en la imagen de esta Virgen de la Roca de Leonardo da Vinci, mientras que el otro niño Jesús que está siendo bendecido, ese es realmente el propio Jesús de Nazaret, momentos antes de esa unión de cuerpo y alma y de ese conocimiento esotérico oculto que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Una hipótesis pues bastante interesante que da mucho que pensar, una nueva variante de interpretación de la historia del arte que me ha resultado bastante curiosa de estudiar, de aprender y de interesarme por ella. Y es una nueva puerta abierta a eso, ¿no? A la interpretación de los cuadros de la historia del arte y, por qué no, del conocimiento que está aquí en la Biblia. Hemos visto, y no nos debe poner nada raro, que se ha ido dando diferentes interpretaciones debido a el hombre o a la persona que ha ido estudiando los textos, ¿no? Y aquí el propio Rudolf, basado en la filosofía de principio de los años del siglo XX, pues fue modelando y fue yendo por ese camino. Versión correcta o incorrecta, quizá algún día lo sabremos. Pero si te ha gustado el vídeo, espero que me deis un buen like, que comentéis qué os ha parecido vuestra versión sobre todo este asunto, que nos vemos en el próximo día aquí en Orden del Tiempo. Un saludo y hasta pronto.